Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos vea, que ahora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Como cada domingo, en la mañana tenemos un servicio y los miércoles regularmente lo tenemos también en las tardes, los miércoles, ¿verdad? En la noche no tenemos servicios por ahorita, los domingos. Vamos a ver en el futuro, probablemente lo vamos a restablecer. Espero que estén bien, el Señor me los haya bendecido, que hayan recibido bendiciones. Esta mañana vamos a ver una porción de la palabra que es lo que compartimos nosotros, la palabra de Dios, que es lo que dice la Biblia, no es que es lo que digo yo. Y estamos viendo, o estábamos viendo, y seguimos viendo eventos que están en medio de la venida de Dios, del Señor, y la venida el- la venida del anticristo. Estamos viendo estos eventos que van a ser antes, que uno de ellos pues, es precisamente el anticristo. Pues esta mañana vamos a continuar con el mismo tema de falsos profetas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que es lo que nos recomienda la Biblia. Vamos, la Biblia. En varias partes de la Biblia, en varios libros, nos advierte en el Nuevo Testamento acerca de eso, pues no nomás en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también nos habla de que antes había también falsos profetas. ¿Cuál es el punto? Advertir a los cristianos y a las personas que quieran y que tengan algún interés en conocer cuándo va a ser la venida del Señor, por qué y para qué. Porque ya vino una vez con un propósito y lo cumplió. Y ascendió a los cielos, está sentada a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todo aquel que ha creído en él. Y si somos cristianos, pues buscamos conocer, saber cuál es la voluntad del Padre para con toda la humanidad. Y en esta mañana vamos a ver el libro de Judas, que es, eh, que es el libro último, casi antes de Apocalipsis, antes de terminar de la lectura bíblica. Es un libro y la última porción de la palabra de Dios es ahí en Judas. Nomás hay un capítulo del 17 al 23, vamos a ver precisamente. Es acerca del mismo tema, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, lo que Dios nos aconseja por medio de su palabra, por medio de su Hijo, nos deja dicho, que nos advierte, nos exhorta, no nos forza. ¿Queremos oír? Qué bueno, para los últimos tiempos, la doctrina de los últimos tiempos, ¿verdad? Escatología. Bueno, voy a pedirle a ver si como cada mañana, perdón, es que se me mueve un poco el micrófono, en cada mañana que me lean la Biblia, se me olvidó, la Biblia Reina Valera, versión antigua, que es la Biblia que usamos para predicar, enseñar y aprender. Y luego vemos una Biblia de estudio, como nos lo presenta la Biblia de las Américas. No puede ser que las palabras sean diferentes, pero el fin y el propósito es el mismo. Le voy a pedir a ver si que me lea precisamente en Judas capítulo 1, nomás es un capítulo, versículo 17 al 23. Si me lo lees, por favor, Betsy. Dice la palabra de Dios, mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el espíritu, mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna, y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas hacer salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Oras, por favor, Betsy. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el amanecer, Señor, el descanso de la noche y, Señor, pues gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti primeramente a ponerte esa predicación en tus manos, Señor, que tú eres el que guía y el que usa el que está predicando, Señor, úngelo y úsalo, Señor, e igualmente cada pastor
misionero, evangelista, maestro que anda predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos guiando, síguelos cuidando, Señor, y pues Padre, síguelos usando, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender algo de tu palabra, Señor, y pues Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, venimos también ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor. Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Te pedimos que abra las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. También te seguimos pidiendo por cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada persona, de cada familia, de cada país, Señor, y pues todo, nomás nos falta poner todo en tus manos, Señor. Tú obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Nuevamente todo lo ponemos en tus manos y nuevamente gracias por todas las bendiciones y por todo lo que nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, esta mañana vamos entonces a continuar leyendo cómo nos lo presenta la Biblia, cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Es claro y es obvio que nosotros respetamos la creencia de cada quien. No le tiene que oír si usted no quiere o no lo cree. Se respeta la creencia de cada quien. No juzgamos, no es un juicio, es una enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Por qué? Para que nadie nos engañe acerca de los últimos tiempos. Obviamente que el engaño, pues, ¿de quién viene? Obviamente. Hay alguien que no le interesa que se conozca la voluntad de Dios, que conozcamos las cosas de Dios. Ahí en Corintios no me acuerdo que dice que los ministros se disfrazan de ángel de luz o algo así, ¿verdad? Así me lo lees, por favor. No es donde vamos a sentar la enseñanza, pero es el punto principal, el por qué estas enseñanzas, el por qué y para qué, ¿verdad? Dice 2 Corintios 11:14, dice la palabra de Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ah, gracias, mira. ¿Qué es lo que estamos viendo? El plan de Dios está surgiendo efecto y nos deja claramente dicho en su palabra de todo el acontecimiento y todo lo que se desarrolla en este mundo. ¿Qué dice? Que no es maravilla que los ministros, o dicen los ministros, ¿verdad?, se disfracen de ministros de luz, ¿verdad? Y el mismo enemigo se disfraza de ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar a la humanidad. Pero eso depende de cada quien. Lo queremos creer, no lo queremos creer. O sea, creemos que hay bueno y que hay malo. Esa es la clásica en todos lados. Pero no creemos que hay Dios y que hay diablo. Que el demonio, que el Señor lo reprenda, que las huestes espirituales, los principados, las potestades, los gobernadores de este siglo están controlando al mundo, porque Dios no controla el mundo. El que controla el mundo es precisamente el príncipe de las tinieblas, aquel que venció al ser humano en el jardín del Edén. Perdió el ser humano toda potestad sobre el mundo y entró el mundo en tinieblas. ¿Y cuál es el plan? Engañar al ser humano con mentiras. Tú tienes superpoderes, verdaderamente, tantas cosas que hay para sacar al ser humano, y Satanás quiere que sepa que existe. No, él le dice, no es cierto, no existo. Y base a esa mentira, porque es el padre de la mentira, mucha gente va detrás de él siguiendo que falsas enseñanzas. ¿Por quiénes? Por los suministros que se disfrazan de ministros de Cristo. Hubo antes, desde los profetas hasta los apóstoles, hay ahora y habrá en el futuro. ¿Qué nos advierte? Si quieres aprender, si quieres tener un indicio de cómo saber, porque la Biblia nos enseña todo aquel que queramos aprender qué es lo que Dios quiere para el ser humano. Pero también está
¿Qué quiere el plan del enemigo? ¿Qué quiere el enemigo? Que nadie sea salvo. Cuando Dios quiere que todos seamos salvos, el enemigo no quiere y se hace ver muy amigable, se hace ver muy condescendiente con el ser humano. ¿Para qué? Para engañarlo. Pero el ser humano, teniendo todo en sus manos, no quiere entender. Es que yo quiero poder. Y ahí empieza el detalle, la lucha. Las exhortaciones que vienen en la Biblia es con un fin de beneficio para el humano, lo quiere, o para la humanidad, como usted quiera verlo. Pero es al punto que hoy no es a fuerza, es voluntario. Dios no fuerza a nadie, como muchos, es que, no. El hecho que tu papá y tu mamá hayan sido, ¿cómo se dice?, autoritarios contigo porque te amaron, no quiere decir que Dios sea igual que nosotros los seres humanos. Dios no es un hombre, no es un ser humano, es el creador de la humanidad, sí, pero Él no es un ser humano, ni tampoco es un alien, es un extraterrestre, es Dios todopoderoso, que no tiene ni principio ni fin, que controla el tiempo, no el tiempo a Él, porque delante de Él 1000 años del ser humano son como el día de ayer que pasó, o como unas cuantas horas. No es igual el tiempo de Dios al tiempo del ser humano. Estamos sometidos al tiempo, al nacimiento, crecimiento y envejecimiento, y morimos, y ya, como el autor dice en el Salmo 91. ¿Verdad? Es que lo que tenemos que entender es que esto es información. No es juicio, no tiene que si no quiere, pero si le interesa, aquí está. ¿Cuál es mi punto? No es pedirle, póngale, o mande, o diga, o comente, no. Recíbalo lo que le sirva, guarde lo que no le sirva, déjalo ir. ¿Quiere creer? ¿No quiere creer? Es decisión de cada quien, ¿verdad? Por eso leímos, entonces, permítame leer cómo nos lo presenta la Biblia, la Américas, Biblia de estudio. Dice la palabra del Señor así, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. El 20, pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El 21, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El 20, ¿qué dijimos? El 21, ¿hasta qué dijimos? El 23, ¿verdad? El 22, y tener misericordia de algunos que dudan. Otra vez el 22, y tened misericordia de algunos que dudan. El 23 y cerramos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Bien. ¿Qué es lo que estamos leyendo? En sí, la palabra de Dios, ya en sí, los puros versículos nos da una lección, nos da una enseñanza, que si queremos, entendemos. Si no queremos, muchas veces es tan fácil entender lo que nos habla la palabra de Dios. Es clásico que en el ser humano, cuando algo no nos gusta, se nos hace tedioso, aburrido, pesado. Ya va a empezar. Es que la palabra de Dios está ahí. No es un libro de historia, es una guía espiritual para el ser humano, si la quiere. Para el cristiano es autoridad, para el no creyente es la esperanza que Dios quisiera que tomaran. La decisión de sí, acepto a Cristo como mi único y basta salvador. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo está la salvación. Y lo envió el Padre. Bueno, pues volvamos a la realidad, diría alguien. Dice, ¿qué título tiene tu? Ya la cerré y ni me fijé el título, ¿verdad? Dice los burladores, señal del fin. ¿Los burladores qué? Señal del fin. Los burladores, señal del fin. Y aquí en las Américas es exhortación apostólicas a los fieles. ¿A quién va dirigida? A los fieles. A los que dicen, yo soy cristiano. Bueno, no me toca a mí, juzgar cómo lo toma usted o cómo lo ve usted. Yo veo que dice la Biblia y comparto con usted.
lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero, porque por eso, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en lo que leímos? Nos está dando, como usualmente dicen muchos en español, nos está dando santo y seña de la situación del mundo. ¿Cómo va avanzando? Ya pasaron miles de años de que el mundo fue creado. Ya pasaron miles de años que el enemigo venció al ser humano en el Edén. Ya pasaron miles de años que estuvo aquellos primeros hombres en la tierra. Ya pasaron miles de años que que enviaba a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero eso no quiere decir que las cosas han cambiado en algo. Sigue el mismo tema. ¿Por qué el enemigo odia al ser humano? Porque somos a imagen del Padre. ¿Y va a atacar a quién? A todo aquel que quiera dedicarse, poner su corazón en conocer la voluntad de Dios, será atacado. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Por qué? Porque nos odia. Simple y sencillamente actúa, por qué no decirlo, hipócritamente para cebar al ser humano y llevarlo al propósito que él quiere, con él al lago de fuego o al infierno. El mismo infierno va a ser echado en el lago de fuego, con todo y todos los demás que no creyeron. Pero el punto principal es, queremos poner atención, queremos aprender algo, pues sí, en sí, como repito, los versículos en sí nos enseñan algo, luego dice el 17, mas vosotros, amados, tener memoria, o sea, acuérdate de las palabras que antes han sido dichas por quién, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Los apóstoles de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lo que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero aún más todavía podemos ver que dice 1 de Pedro 2 y 3, 2 y 3. Dice la palabra de Dios, considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y ativio de oro, ni en compostura de ropas. Muy buen versículo, pero yo creo que yo lo tengo mal. Segunda de Pedro. Dice, para que tengáis memoria de las palabras. Segunda de Pedro 2. Perdón, me equivoqué, como siempre. Empezando y haciendo notar mis fallas, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Segunda? Segunda de Pedro 3, 2 y 3. 3, 2 y 3, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestros mandamientos, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hablando seguras en sus propias concupiscencias. ¿Para qué? Sería la pregunta. Pues obviamente que sabemos la respuesta. Para engañar a todo aquel que no quiere o que cree saber todo y que no necesita aprender nada. Muchas veces juzgamos las religiones, juzgamos un libro por las pasas, las religiones por lo que se dice, pero no investigamos más allá. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Porque para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por quién, por los santos profetas desde la antigüedad. Hay frases que me vienen a la mente que dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es el punto principal en el ser humano. Mientras usted no abra su mente y se informe de aquellos detalles, de aquello que le molesta que le hablen, porque a lo mejor tiene algo de beneficio para su vida, pues no va a saber. Su mente es cerrada en un solo pensamiento suyo y se respeta. No estoy diciendo que tienen que creer a fuerzas. Lo que estoy diciendo, si se da la oportunidad de buscar, de entender, porque lo que estamos hablando es para vida y vida eterna. ¿Para qué? Para que nos acordemos que la palabra de Dios tiene siglos y han querido destruirla, pero ha persistido y ahora se ha multiplicado. Hay muchas versiones. Es que la Biblia dice, sí, es que dice, y es que le escribieron nombres, y excusas y pretextos. Si realmente quisiéramos aprender, buscamos informes, más en estos tiempos con las redes sociales que hay, la internet, todas esas cosas que hay ahora.
para buscar informes, y si no estoy conforme, me voy a una biblioteca para ver qué estoy diciendo. Si se da la oportunidad de conocer por qué está escrito, quién fue Jesús. Celebramos Navidad, celebramos Semana Santa, que por cierto ya viene, pero ¿cuánto creemos de todas esas tradiciones? Porque las volvimos tradiciones. Ya no lo vemos como un hecho real, lo vemos como una tradición porque mis abuelos lo hacían. Lo hacía mi abuelo, mi papá, yo también lo voy a hacer. Espérame. Si no hay una convicción, un conocimiento, por conocimiento, ¿verdad? Con el intelecto de lo que estamos leyendo, si no hay una decisión de querer aprender más por qué vino Cristo, quién fue Cristo, que sacan tantas cosas. Una cosa es la mitología, otra cosa son cuentos. Hay una que se llama, que es creencia, ¿cómo se llama? Se me olvida mucho ese nombre. Es lo que cree la gente a veces que se les supersticiones, hay leyendas, y todo eso convierte en la historia de Jesús en precisamente. Hay supersticiones que le están dando lugar a las falsedades en lugar de la verdad que es Cristo. Hay leyendas, hay mitologías, pero Cristo no es ni leyenda ni mitología, ni, ¿qué dijiste? Ni supersticiones. Cristo es una realidad. Vino a este mundo y está en la historia secular y en la historia bíblica. Pero el punto es cuánto quieres creer. Aquí nos está exhortando por medio de la palabra de Dios, por medio de varones que Él decidió que juntó para que fueran sus apóstoles. Conocemos la historia de Pablo, cómo fue llamado por el Señor. Y si no lo conocemos es porque no queremos. Está en la Biblia. Si queremos investigar si existió Pablo, si no es un mito, una leyenda, está la historia. Es que no podemos creer. Bueno, no necesita creer si no quiere. Tiene razón. Investigue. Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque de ahí depende la salvación de su alma, que es usted mismo y yo y de toda la humanidad. Dios nos ama de tal manera que nos ha dejado una guía espiritual. Por eso dije que no es un libro de historia. Aunque tiene concordancia con la historia secular, es una guía espiritual para crecimiento, conocimiento, crecimiento, desarrollo, y que caminemos un camino que Él nos propone para vida eterna. Pero eso depende de cada quien. Por eso dice aquí, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, un mandamiento apostólico, ¿verdad? Que somos apóstoles del Señor y Salvador. Y afirma, somos apóstoles del Señor y Salvador. ¿Quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Pero dudamos de lo que dice la palabra de Dios. Nos dice también que, sabiendo primero esto, que en los posteriores días, allí viene la advertencia, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propias conveniencias, su carnalidad, su terrenal, lo terrenal, sienten lo terrenal, lo material, buscando siempre, que es lo que se trata de la predica, es que usted habla mucho, sí, precisamente, porque la Biblia me dice, dilo, porque si no lo dices tú, pues nadie se va a preocupar por eso. Si leímos que dice el versículo, ¿qué fue? 17. Dice, más vosotros amados, tener memoria. Pero ¿cómo vamos a tener memoria si no queremos oír nada? ¿Cómo vamos a reconocer que Dios lo único que quiere es dar la salvación y evitar de que seamos engañados? Fíjese bien lo que dije, seamos engañados. Todo ser humano está propenso a ser engañado en muchas maneras. Y más cuando no conocemos la verdad, la Biblia o cualquier otra cosa que es que muchas veces somos engañados en una o en otra manera. Pero principalmente el peor engaño, el más terrible y el mortal, es el engaño del enemigo para el ser humano. Porque él quiere que su alma y el alma de todo ser humano se pierda para llevársela con él. Y que dice, mira, esto es lo que te recomiendo. Mira esto, mira lo otro, ¿verdad? Pero ¿de quién depende? De las personas. ¿Qué dice ahí en 1 de Pedro 2, 19 al 21? A ver si no me equivoqué.
Dice la palabra de Dios, porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando sois abofetados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Amén. Juan 16:13. Dice la palabra de Dios, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. ¿Está ahí? ¿Qué es lo que necesita el ser humano para entender las cosas de Dios? Gracias. El Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no tenemos nada, porque Él es el que nos hará saber y conocer y entender qué es la verdad, a dónde, cómo, por qué. ¿Verdad? Si ya en la palabra de Dios nos afirma que ahí en 2 Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Gracias, mira, toda escritura es toda, Antiguo y Nuevo Testamento. Muchos dicen, es que nomás el Nuevo Testamento, ciertamente somos nuevos testamentarios, pero toda la Biblia es una enseñanza que se combina o coincide en sí misma para llevar a cabo el efecto del Nuevo Testamento. Necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Y la misma escritura nos dice, mira, toda escritura es útil para ti, para esto y para lo otro, sino una lista que debemos aprender. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra. Inclusive hay otro versículo en Romanos, me parece, no me acuerdo, que dice que tenemos la profecía más, no me acuerdo ahorita del versículo. Si lo hayas escrito, si no lo dejamos como referencia, al rato lo buscamos. ¿Tenemos que? Tenemos la profecía más, Segunda de Pedro 1:19. a ver, al 21, creo. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu. Amén. Gracias, mija. ¿Qué es lo que inspirados por quién? Por el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué tan importante es conocer cómo el ser humano puede tener ese contacto con el Espíritu Santo de Dios? Obviamente que hay una manera, Dios ya nos la ha mostrado. Al momento que conocemos o aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, viene en el ser humano a morar el Espíritu Santo, y leímos ahí en Juan 16:13 que dice que Él nos guiará a toda verdad, nos dará la información. Eh, Sabemos entonces que el propósito de Dios es que conozcamos, que dice 1 Corintios 14:15, ya lo leímos, ¿verdad? A ver si lo tienes, qué bueno. 1 Corintios 2:14 y 15 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Amén. Lo espiritual es muy necesario que el ser humano entienda cómo podemos obtener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Si no queremos entender que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en Cristo está la salvación del alma. Si queremos entender las cosas espirituales, tenemos que entender que la manera de tener ese conocimiento es aceptando a Cristo para darle entrada y morada al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vienen a morar en cada creyente para ampliar el conocimiento del ser humano. ¿Cómo puede usted decir eso? Porque la Biblia me lo enseña. Y déjame decirle algo más.
Mi experiencia como cristiano, no como pastor, como cristiano, como hijo de Dios, me ha redundado o me ha acontecido en grandes bendiciones, que no es por vanagloria ni nada, simplemente por ello estoy aquí todavía predicando, por la voluntad de Dios, por el conocimiento que hay en Cristo Jesús. Queremos a veces que Dios haga las cosas cuando se las pedimos, cuando aún no sabemos ni oír la palabra de Dios. Porque es necesario. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué se necesita? Entonces, poner atención y querer creer en quién, en Cristo Jesús. Porque Él es el camino, dice Juan 3:16, ¿verdad? Él es la verdad, Él es la vida. Pero mientras no nos dispongamos a conocer, a entender, a decidir espiritualmente qué es lo que Dios quiere darnos el conocimiento, pero hay requisitos que Dios dice, ¿sabes qué? Para que entiendas lo espiritual, tienes que tener el Espíritu Santo del Padre. Y ese es el único camino que hay para obtener lo cual Cristo Jesús. Pero ¿qué tiene que haber? Conocimiento. Desde el momento que dice la palabra de Dios, por el oír. La fe viene por el, pero fíjese bien, la fe viene por el oír. Pero no oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Creer, creerle a Dios. No nomás creer en Dios. Creerle a Dios, que envió a su Hijo para que Él nos diera salvación de nuestros pecados. Es que yo entiendo que el mundo es muy llamativo, que la música nos mueve y que esto y que el otro. Lo entiendo porque anduve en eso. Pero la verdad es que no hay una cosa en este mundo que te vayas a llevar. Tu vida aquí se desarrolla y aquí termina. Nacimos para morir. Pero hay un transcurso que debe caminar uno buscando cuál es el propósito de mi vida en este mundo. No más nací por nacer. No, hay un propósito para ti y para mí y para todo ser humano creado por Dios. Pero la cuestión aquí es cómo queremos entender las cosas de Dios, porque las cosas del mundo las entiendo rapidísimo, pero las cosas de Dios se me hacen aburridas, tediosas, fastidiosas. Ah, ya van a empezar. Ah, ya va a pedir dinero. Ah, ya. ¿Qué es lo que necesita hablando de lo material, del dinero? Un templo, mantenimiento. ¿Qué necesita? Pagar luz, pagar todos los servicios. ¿Cuál es la admiración? Pero no nomás la Biblia, no yo, pide lo material, sino de tu tiempo. Ven, actúa en la obra. Porque el ser cristiano no nomás es diezmar dinero, sino tu tiempo, tu corazón, tu conocimiento, hablándole a los demás. La obra en sí es muy amplia. No se reduce nada más al diezmo, no se reduce nada más a lo material, sino tiene más énfasis y más proyección lo espiritual. Pero entiendo que en muchas partes se ha desviado ese punto principal que es guiar al ser humano a Cristo, a manera de que nada se le haga tedioso. Por eso el Nuevo Testamento no te dice dame el diezmo, dice da como propongas en tu corazón. Ahí en 1 Corintios 9:6. A ver, ¿qué dice 2 Corintios 9:7? Porque ciertamente que hay que cooperar, hay que ayudar para que lo que creemos siga caminando. Porque si no, ¿cómo? Es que los pastores, no niego que hay muchos que lo que vimos que se disfrazan de ministros del Señor, pero son otra cosa, ¿eh? ¿Qué dice? 2 Corintios 9:7 dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vemos entonces, gracias. Vemos entonces que la Biblia nos dice, o sea, como propongas tú en tu corazón. O sea, cuando me acuerdo de la ofrenda de la viejita, que el Señor, de la anciana, que el Señor dijo, me dio más que todo. Dio 2 blancas, por decir, dio 2 pennies. Era todo lo que tenía. Dio 2 centavos. Era todo lo que tenía, pero lo dio todo. Dijo, dio más que los ricos que dan lo que les sobra. Es importante, sí, sí es importante, pero todo lo que implica
en el ministerio del Señor, el tiempo, el amor a los demás, tiempo para arreglar el edificio en el que nos congregamos, tiempo para evangelizar, tiempo, eso es diezmo también de tu tiempo. Pero cada uno ve como proponga en su corazón. No es que tienes que estar aquí siempre y suelta todo el billete. No, lo que tú puedas dar, lo que importa es tu corazón, con qué actitud la das. No negamos, pero la cuestión es parte del ministerio, no lo es todo. ¿De cuál ministerio? Del cristiano, del Hijo de Dios. Pero si cómo queremos que Dios obre en nuestra vida, cuando realmente fueron las emociones, los sentimientos que me llevaron, porque alguien me estuvo insiste, pero nunca entendí por qué, para qué, cuál es el propósito, que nadie te engañe. Más en este tiempo, que es tan difícil, ¿verdad? Por eso nos dice que, ¿sabes qué? Ahí lo que leímos en el versículo 3 de segunda de Pedro 3, ¿verdad? Es el que leímos primero, ¿no? Que dice, sabiendo primeramente esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Vemos que es una advertencia, no te dejes engañar, pero ¿cómo no te van a engañar si no quieres leer ni la Biblia? No te quieres informar que Dios no quiere lo material, porque nada te vas a llevar ni nada me voy a llevar, nadie. Aquí se queda todo. Lo importante es dejar una obra bien cimentada, un templo bien cimentado, para que siga viniendo gente a conocer la verdad. Pero si no tenemos esa convicción, no queremos escuchar. O me aprendí un versículo, abre la Biblia en Salmo 91, lee pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy importante entender el por qué Dios nos deja todo esto en sus enseñanzas, porque somos tan fáciles de engañar por ignorancia. Y no es una ofensa. Cuando ignoramos algo somos cebados, llevados. Es que yo me sé el versículo, sí, pero lo entiendes. Sabes de qué te está hablando. Sabes que lo importante para Dios es tu alma. Sabes que tú y yo y todo ser humano necesita a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Él puede levantar otra generación de seres humanos mejores que nosotros. Pero su amor, su misericordia, lo ha llevado a amarnos de tal manera que envió a su Hijo. ¿Hasta dónde nos ama Dios? ¿Lo podemos entender? Pues no sé, pero si te dejas de engañar de otros amores del mundo, es porque no has entendido que Dios te ama verdaderamente con un amor sincero, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás buscando? Es que los pastores somos seres humanos como cualquier otro, como los otros líderes religiosos también, como líderes de familia también. Somos seres humanos, común y corriente, con un llamamiento a predicar la palabra de Dios, no lo que yo quiera, no como yo quiera, como dice la Biblia. El versículo 18 de ¿qué es? Judas, ¿qué dicen? Dice la palabra de Dios, como os decía, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Ah, qué tremendo, ¿no? Más claro, así como os decía. Fíjese, como os decían, ¿no? Decía, ¿verdad? En los postreros tiempos habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Es que no es yo. Ya cuando un líder comienza a decir yo y hace a Cristo a un lado, olvídense. Pero si tu pastor, tu líder, está haciendo las cosas, tómalo en cuenta, ayúdale. El único que está haciendo es ser manejado por el Espíritu o utilizado por el Espíritu Santo para que conozcamos la verdad. ¿Qué mal hay en eso? Ninguno, ¿verdad? Por eso dice, como os decían, en los postreros tiempos, fíjate bien, en los postreros tiempos habría burladores que andarían según sus malvados deseos. ¿Qué deseos hay en un ser humano que no conozca el amor de Dios? Pues el deseo de lucrar, el deseo de sacar.
Dice 1 Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios. Palabra, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Amén. Gracias, Miss. ¿Escuchando qué? Doctrina, espíritus de error y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque los principados, potestades que están al servicio del enemigo, están actuando. ¿Y quién es ese enemigo? Que dice Juan 8:44. Y fíjese bien, la Biblia es muy dura cuando se expresa a veces. Muy directa, adelante. Dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Gracias, amiga. Toda la información que la Biblia nos da, nos deja ver la necesidad que tiene el ser humano o el creyente del Espíritu Santo en su vida. Como dice, leímos en Juan 16:13, leímos en 1 Corintios 14 y 15, para poder discernir, porque el hombre que no tiene el Espíritu Santo, pues cómo va a entender algo si no sabe ni de qué se está hablando, porque el enemigo lo tiene que allí en 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Pero gracias amigo, ¿qué es lo que hace el Dios de este siglo? Cegar los entendimientos de aquellas personas que no han decidido poner atención, porque simple y sencillamente ven con desprecio a los que predicamos la palabra de Dios. Es que el otro, mira, la palabra de Dios dice esto. Tú quieres que nadie te engañe, conocer la verdad. No hay ninguna religión que tengan un líder perfecto. Y si quieren, busquemos en la historia. ¿Cuántos eventos de homicidios en masa fueron hechos por causa de una religión? Porque no querían creer como yo creo. Porque no hacen como yo digo. ¿Es Dios autoritario? No. Dios es autoridad para el creyente, para sus hijos. Al ser humano le dice, mira, aquí estoy, quiero sacarte de ese engaño. Quiero quitarte esa venda que tienes en tus ojos espirituales que no te dejan ver, en esos oídos sordos que no te dejan oír que la palabra de Dios te está hablando, te está diciendo o nos está diciendo todavía lo mismo, ¿verdad? ¿Qué dice según de Tesalonicenses 2:3? Dice la palabra de Dios, no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gracias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vuelve a decir, mira, tienes que tener, gracias, ya te dije gracias 2 veces, ¿verdad? Gracias, Remacho. Tienes que tener el discernimiento espiritual, no intelectual, espiritual. Tienes que subir arriba un poco para que nadie te engañe. Precisamente con la venida del Señor hay tantas cosas que se dicen, tantas, y si se va a acabar el mundo, y la Biblia dice la Biblia eso, no, dice, no se engañe nadie, de ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? El Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y antes de eso está el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién se va a hacer presente? El hijo de perdición. ¿Antes de qué? De la venida del Señor. Y todavía va a venir el Señor y va a reinar 1000 años en la tierra. 1000 años humanos, terrenales. Y luego va a ser entregado el reino. Si nosotros leemos ahí que en 1 Corintios 15:24, es información que tenemos que tener muy presente porque está la situación bien tremenda, ¿verdad? De que todos opinan y dicen lo que quieren. ¿Qué dice? 1 Corintios 15:24 dice la palabra de Dios, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre,
cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Adelante, hasta que se... Porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Gracias, mija. ¿Por qué este punto? Para que veamos que en la Biblia está todo lo relativo acerca de la venida del Señor. Los eventos, los tiempos y todo está ahí. Por eso dice en 2 Timoteo 3:1. La información que nos da la advertencia que hay que en este mundo va a estar tremendo, ¿eh? Dice la palabra de Dios, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto también sepas que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Y qué le hay? Fíjese bien, años atrás, quedó atrás todo lo de la magia, toda hechicería quedó atrás. Pero ¿cómo ha resurgido? Es que nos quitaron los poderes. Es que se están engañando. Déjame decirte que gobiernos y todo está unido en un solo sistema, en un solo plan de engañar a la humanidad. La mayoría de los gobiernos, y no voy a decir quiénes para no meterme en problemas porque son tan delicados, han sido engañados al punto que voy es que han mezclado nuevamente la hechicería, la brujería con los gobiernos. Y ahí andan, que la adivina, que de la mente, y que puedes mover cosas, y que tú a esto, y que vamos a ver la energía oscura, y que tanta, mezclando todo. Por eso dice, más los malos hombres, allí en 2 Timoteo 3:13. Dice la palabra de Dios, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Gracias, amiga. Más los malos hombres irán, ¿qué? Engañando. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué es lo que estamos viendo en esos tiempos? Precisamente. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo podemos tener esa información? La Biblia dice, no yo, lo que dice la Biblia. Ahí en Apocalipsis 9:20 al 21. Dice la palabra de Dios, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Plaga? Una pandemia le dicen ahora, pues una plaga, una pandemia. ¿Hubo arrepentimiento en algún ser humano buscando a Dios? No, fue un ratito, mientras se pasó el susto. No, ¿qué es arrepentimiento? No, es un arrepentimiento en el ser humano. Lo sigo haciendo porque estamos en un mundo moderno. Hablamos tonteras porque estamos en un mundo moderno. Ya no hay moral, ya no hay educación, ya no hay humanidad, que es el punto, que el ser humano pierda toda la humanidad a manera que todo ser humano sea llevado a donde Dios no quiere que vaya, pero eso depende de cada quien. Pues nos está diciendo, allí en 2 de Pedro 2:1 y 2. Dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad serán blasfemados. Gracias.
Fíjese bien cómo nos dice el Señor. Fíjate bien. Pero también no es nuevo. Si nosotros pensamos que esto es nuevo, no. Esto viene desde muy atrás. De hace siglos, cómo ha ido siendo destruida la familia como era establecida. Poco a poco, en cada año. Por gracia de Dios, soy del 52 y he visto cosas tremendas. Las épocas como han ido cambiando. El respeto a los demás, el amor a la humano. Antes decía adopta un niño, ahora no tienen hijos adoptados, tienen perro hijos o gato hijos. ¿Y los niños? Ah, no, esos no. ¿Por qué? Porque la humanidad, precisamente, ha ido perdiendo su humanidad, se ha hecho más materialista. Antes la familia, ahora cada quien por su lado, cada quien haga lo que le dé su gana. Que al cabo, ¿qué? Mundo, ahí te quedas. Pues ciertamente que el mundo aquí se queda, pero no por mucho tiempo, ¿verdad? Por eso dice que el 2, el versículo 2, o desde el 1 al 2 que leyó mi Betsy, dice segunda de Pedro 1, 2, 1 y 2, dice, pero hubo también, fíjese bien, pero hubo también, no dice, ay no, hubo también, dando un detalle, falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. Y fíjese bien que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y quién es el camino de la verdad? Y dice Juan 3:16. ¿Qué es? 3:16, yo soy el camino. 14:6. 14:6. ¿Qué dice? Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gracias. Yo soy el camino, la verdad. Y aquí nos dice que, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Aquí estamos blasfemando cuando acatamos todo lo que el mundo nos dice. Al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Dios mismo, al Padre y el Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? Pues si no, lo entendemos, necesitamos tomar una decisión. Realmente, todos, repito, nacimos para morir un día. Pero en este periodo de la vida hay oportunidades de tomar en cuenta lo que Dios quiere para el ser humano o lo que el enemigo quiere hacer con el ser humano. Es decisión, porque ni uno ni otro te forza. Aunque uno te engaña, te echa mentiras, te ilusiona, te hace ver que soy tu amigo, que te voy a dar poder, de que te voy a dar esto, que te voy a dar lo otro, para poderte sacar de debajo de la protección divina. Ya cuando termina tu vida, vas a ver los resultados, ¿verdad? Pero eso es de cada quien. Se debe tomar a consideración. Claro que sí. ¿Qué dice el versículo 19 de Judas? Dice la palabra de Dios, estos son los que hacen divisiones sensuales no teniendo el Espíritu. Amén. Gracias, amiga. Y vemos cómo hace énfasis en el Espíritu. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios, pues claro que vas a andar siguiendo las desilusiones, haciendo división igual que los otros, engañando y siendo engañados. ¿De quién depende? De ti acercarte a aquel que protege, a aquel que te ama, a aquel que te envió a su Hijo para darte vida eterna. Pero ¿de quién depende? De ti, de mí y de cada ser humano. Porque repetimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, a todo ser humano, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero ¿de quién depende? Del ser humano. Tenemos una mente tan grande, tan hermosa, que cuando la cultivamos se desarrolla a un nivel, no necesariamente tienes que ir a una escuela para desarrollar tu mente ampliamente. No estoy diciendo que la educación escolar sea mala,
Pero si tú no tienes los medios para estudiar, acércate a Dios y verás cómo tu mente es ampliada grandemente y entiendes que hay seres que son eminencias en sus ramos. Tienen una ignorancia total acerca de lo espiritual. Hay eminencias que son esto, que son lo otro, pero en lo espiritual no son nada. Y es una tristeza. Haciendo, diciéndose sabios, dice la palabra de Dios, se hicieron fácil, negando a quién, a Dios, negando a nuestro Señor Jesucristo, blasfemándolo, haciendo todo lo contrario simplemente porque yo puedo más que Dios, yo sé más que Dios. Por eso leímos ahí en 1 Corintios 2, 14 y 15, ¿verdad? Nada más 2, 14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Más el hombre animal no está insultando, está comparando. ¿Un animal tiene razonamiento? No. Tiene instinto. Tiene hambre, come. Cualquier necesidad que tenga, va y la hace. Hasta sus relaciones personales, por decirlo así. ¿A poco se esconden los animales? No, ¿por qué? Porque no tienen raciocinio. El ser humano conoce lo que es la decencia, la educación, ¿verdad? Bueno, muchos. Dice, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Y si no tienes el Espíritu Santo en ti, morando en ti, ¿cómo quieres discernir las cosas de Dios? Y si hablas, no sabes ni lo que estás hablando. Y si opinas, no sabes ni qué estás opinando. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento que te da el Espíritu de Dios. ¿Por qué digo esto? Que leímos ahí en Juan 16:13, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo envió. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Lo tiene? ¿Cómo lo presenta? Juan 16:13. Juan 16:13 dice la palabra de Dios, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Gracias, amigo. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, repito, es imposible que podamos entender lo espiritual porque se han de examinar espiritualmente. ¿Qué necesitamos? Tener en nosotros el Espíritu Santo de Dios, no el espíritu del enemigo, hablándonos al oído, morando en nosotros, para hacer leer que cartas, que adivinación, que yo veo, todas esas cosas, el mundo las anda buscando. Pero ¿quién busca tener la plenitud, la llenura del Espíritu Santo de Dios para poder examinar la palabra de Dios? Para poder entrar al conocimiento verdadero espiritual. No, es que no. Es que no me gusta. Por eso debemos seguir siempre estudiando la palabra de Dios, conociendo más la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en Santiago 3:15 acerca de eso? Dice la palabra de Dios que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. ¿De quién es esa sabiduría que quiere el ser humano? Es que yo, es que mí, toda mi familia, toda mi familia. Oye, todos estamos expuestos en este mundo a ser tentados. Si lo ves, lo creo que lo ves. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a hacer ver lo que tú quieres ver. El enemigo te va a dar lo que tú quieres, pero a cambio de nada es gratis. Cualquier cosita que sea que te dé el enemigo, que dice ahí en Santiago 3:15 que leímos, esta sabiduría no es la que desciende de donde de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Por eso es que tenemos que el Señor reprenda, obviamente, no nos dice a nosotros enfréntate y pelea con él. Mucha gente va buscando que se le aparezca algo, cuando en realidad las huestes terrenales, espirituales, aborrecen al ser humano.
y háblame, y y luego comienzan a decir, haz esto para saber, haz lo otro, dándole órdenes. ¿Ustedes creen que lo que hay en este mundo, en este plano, junto con los que no vemos, porque no los vemos, está contento con eso? Allí en Efesios 6:12, ¿qué dice Efesios 6:12? Aclarando este punto nada más. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Las malicias espirituales, milicias o malicias. Malicias. Malicias espirituales en los aires. El hecho es de que no los vemos, pero ellos sí. Y tienen poder, sí tienen poder. No son todos poderosos, están limitados. No te pueden hacer nada si tú no los buscas, si tú no vas y le buscas. Es que yo quiero ver. Es que voy a traer esto para jugar, para hacer esto. Es que, oye, ¿qué andas haciendo? En lugar de agarrar la Biblia y buscar el camino de la verdad, a la luz de la vida, en Cristo Jesús, no, al oscuro, para abajo, no para arriba. El mismo ser humano se busca su beneficio. Cuando Dios nos dice, mira, yo te amo de tal manera que hice un cuerpo humano semejante a ti, para que ese cuerpo fuera a ser sacrificado igual a ti, a tu imagen, como tú, como ser humano. Yo te creé con el propósito este. Te parece y todavía te amo tanto mi creación, que te quiero rescatar. Pero, si yo te quiero rescatar, pero tú no te dejas, ¿qué puedo hacer? Y luego, nosotros como seres humanos culpamos a Dios de lo que nos pasa. ¿Por qué Dios permite? Pues, ¿qué hiciste? Nos portamos mal, hacemos cosas malas y queremos recibir cosas buenas. Hay quienes decían, y todavía la Biblia nos lo explica, hay quienes dicen, hagamos cosas malas para que lleguen cosas buenas. ¿Será cierto eso? No creo yo. El versículo 20 que dice en mitad de Judas. Dice la palabra de Dios, mas vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Amén. Orando en todo tiempo, con toda, ¿qué? ¿No? Efesios 6:18. A ver. Efesios 6:18 dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Por todos los santos. ¿Me leíste Colosenses 2:7? No. Arraigados y sobreedificados, ¿no? Oh, yo me equivoqué. Colosenses 2:7 dice la palabra de Dios, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Gracias, amiga. El conocimiento es una base fundamental en todos los aspectos, terrenalmente y espiritualmente. Sin el conocimiento de aquello que estamos hablando, no tenemos el derecho ni de opinar acerca de las cosas que no entendemos. Por eso dice en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, y confirmados en la fe de quién? La fe salvadora. Así como habéis aprendido, creciendo en ella, con nacimiento de gracias. Y luego nos dice Efesios, ya que entendiste esto, y que eres parte espiritual, que eres hijo de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación o toda petición y súplica en espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. ¿Sí? ¿Así dice? Efesios 6:18 dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. O sea, gracias. Orando por todo, dice velando. No quiere decir que nos vamos a estar desvelando, sino que estemos constantemente orando, empapándonos de la palabra de Dios, para estar preparados para cualquier ataque del enemigo. Con
una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque la fe es el escudo con que podemos apagar los dardos del enemigo que se nos lanza cada instante, porque somos atacados constantemente. Pero en ningún lado la palabra de Dios nos dice, enfréntate con él. Ahí en Santiago 10:17. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Vemos entonces que no nos dice, enfréntate con él. Tu lucha es resistirlo. Tu lucha es tener esa fe, esa seguridad en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo ora por tus hermanos, para que no sean tentados a la hora de la tentación. Tengan la fortaleza y el apoyo de los demás. Si todos los cristianos, todos creyentes nos uniéramos en oración, este mundo otra cosa va a ser. Pero no hay nada de qué espantarnos. El Señor nos dice, todo es necesario que acontezca. Ahí en Mateo 24, no de esa manera. No te asustes, porque es necesario que todo es. Cuando nosotros vemos las cosas que están pasando, lo único que tenemos que hacer es orar, pidiéndole fortaleza, no nomás para nosotros, sino para todos los demás también. Porque debe ser constante rogando, orando, con un corazón contrito y verdadero. No exigiéndole a Dios, tienes que, porque tú dijiste, no, Señor, humildemente, porque estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Padre? Dijo el Señor, mi Padre y yo, una cosa son. Por eso tenemos que tener esa convicción de que es verdadero, de que la Biblia nos dice la verdad, no lo que nosotros pensamos. Dice 2 Pedro 3:12. Dice la palabra de Dios, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrazados se fundirán. Amén. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dice? Esperando aquella esperanza bienaventurada, ¿verdad? Una esperanza bienaventurada. Esperando y apresurando. Ahí dice de otra manera. Y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, ¿verdad? Que es lo que leímos ahí. ¿Qué leíste, amiga? Perdón. Segunda de Pedro 3:12. No leíste Tito 2:3, ¿verdad? No. ¿Me lo lees, por favor? Es donde está la... Tito 2:13 dice la palabra de Dios, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Amén. Ya vimos 2 Pedro 3:12, esperando y apresurándose por la venida del día del Señor. Ya me lo leíste, ¿verdad? Luego dice, en el cual los cielos serán siendo encendidos. Déjame decirle una cosa, muchas veces he oído o se ha dicho que aquellos que tienen posibilidad económica no han preparado nada, y hay, bueno, hay tantas cosas que se dicen, pero si alguien piensa huir de este planeta y irse a buscar a otro, fíjese bien lo que dice allí la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:12, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día y manifestación del día de Dios, en el cual, ese es el punto, los cielos serán siendo encendidos, serán deshechos, y sus elementos siendo abrasados se fundirán. Pero aquí la palabra, los cuales, en el cual los cielos, tengo que hacer una pregunta. Sabemos que nosotros los cristianos sabemos que hay 3 cielos y que el reino de Dios está en el tercer cielo, aunque los judíos dicen que son 7 cielos. Pero ¿qué dice aquí abajo, en el mismo versículo? Dice, en el cual los cielos serán siendo encendidos. ¿Cuáles cielos? Me imagino que si Dios tiene su reino celestial en el tercer cielo, es el primer y el segundo cielo. Porque dice, los cielos serán encendidos, siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrazados se fundirán. ¿Y dónde podemos encontrar esa relatividad? Ahí en Primera de Reyes 8:27, que en la oración de Salomón,
cuando está dedicando el templo, dice en su oración, nos dice algo muy básico para este versículo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Vemos entonces que hay referencia, que no nomás es que cielo que vemos aquí, abajo de la tierra. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Qué tremendo. Entonces dice que los cielos serán, ¿qué? Abrazados, quemados. ¿Dónde te puedes esconder? En otras palabras, ¿a dónde nos podemos esconder? Que no lo alcancemos. ¿Qué dice el versículo 22, hija? Dice la palabra de Dios, y recibid a los unos en piedad, discerniendo. Y recibir a los unos en piedad, discerniendo. Aquellos que dudan, ¿verdad? Aquellos que no tienen la convicción. ¿Qué dice 2 Corintios 3:7? Dice la palabra de Dios, y si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Amén. Mira, en este tiempo, ¿qué es? ¿Cuál es el mandato? Ahí en Mateo, ¿qué es la gran comisión? Mateo 28:19 dice la palabra de Dios. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos entonces que, a contrario, el Antiguo Testamento dice, no, ¿sabes qué? No encubras el Evangelio, gracias. ¿Ves? ¿Por qué? El 22 dice recibir a los unos en piedad, discerniendo. Bueno, ese es el 22, el 23. Mas hacer salvos a otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la casa. El trabajo del creyente es esparcir la palabra de Dios. Pero depende de cada quien. No es que tienes que, si no quieres, pero si somos cristianos y decimos que el amor de Dios está en nosotros, debemos ver a los demás, la necesidad de los demás, corrigiendo, que tiene el ser humano de conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Pero, o los hará libres ¿de qué? Del pecado, de este mundo, aborreciendo aún aquella ropa con la que cubren su cuerpo, porque estaba contaminada por el pecado. De cada persona, Dios espera una decisión, pero cada quien tiene el derecho, por eso se dio el libre albedrío, de tomar decisiones. ¿Que hay consecuencias en cada decisión? Claro que las hay, porque Dios no nos hizo para perdición, sino para bendición, para bienaventuranza. Pero, pues depende de cada quien. No es un juicio, no es una crítica, es una enseñanza. La palabra de Dios está ahí. No podemos decir, es que a mí nadie me dijo nada porque mucho se ha predicado, mucho se ha hablado. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, la mayoría se niega, como me negaba yo antes, como nos negaban los muchos que ahora estamos convencidos de que Dios es verdadero y que estamos viendo la situación de este mundo, cómo está siendo engañado y engañando y siendo engañados por el enemigo para que sigamos el camino equivocado. El recomponer nuestro camino está en la decisión por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿La quieres? No, pues es que cada quien hace lo que quiere, porque cada quien dará cuentas de sí mismo, de sus actos buenos o malos. Habrá un tiempo de juicio. Esperemos que sea de bendición para usted. No es una crítica,
no es una exigencia, es lo que dice la Biblia. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra, por el privilegio que me das, por compartirla, publicarla, enseñarla y practicarla. Señor, ponemos todo en tus manos, pidiéndote que derrames bendiciones en tus iglesias, tus templos, tus ministros, tus misioneros, tus evangelistas, tus ganadores de almas, todos los obreros que estén involucrados en tu ministerio. Bendícelos, prospéralos, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Dándote gracias en todo y por todo, en Cristo Jesús, por nuestros pecados. Amén. Dios te bendiga.